Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Edith Pérez Velázquez y a nombre de ProOncavi, ProOncología y Calidad de Vida, les damos esta bienvenida a nuestro programa de hoy, 17 de marzo, donde hablaremos pues con el tema que tenemos de todo el mes, que es la detección oportuna y la prevención del cáncer de colon. Vamos a platicar con la psicóloga Carolina Pérez Ayala sobre temas de nutrición, pero de nutrición consciente. ¿Cómo estás, Caro? Hola, Edith, muy bien, muchas gracias. Ya hace mucho que no nos visitabas. Sí, ya tenía tiempo que no daba una vuelta por acá. Pues mira, durante todos estos días que hemos estado hablando sobre el tema, ha surgido siempre con uno o con otro especialista el concepto de la nutrición, pero también de la parte psicoemocional y cómo influyen para que puedas tener o no la enfermedad. Ciertamente el cáncer de colon, como nos lo ha dicho nuestro oncólogo, pues es también una enfermedad que puede estar asociada a la genética, Ujú. pero definitivamente lo que comes y sobre todo a nivel emocional te puede perjudicar, ¿verdad? Exacto. Tuvimos incluso pues el contacto con un paciente que ahorita está transitando por el tratamiento, que quiere venir a platicar con el público sobre la importancia que tienen las emociones y el manejo para la recuperación. Entonces, pues bueno, tú que eres experta en esto, empezamos. Ay, pues Edith, muchas gracias por la invitación. Y como lo mencionas, totalmente cierto. O sea, el factor emocional tiene una repercusión muy grande en las enfermedades, ¿no? Pero cuando hablamos de la comida y la emoción, ahí hay como un enlace que muchas veces no tenemos. A veces podemos identificar que comemos cuando estamos tristes o preocupados o enojados, etc., pero no hacemos esa pausa como para darnos cuenta y identificarlo, ¿no? Que es ahí un poco donde entra lo que es la alimentación consciente. ¿Qué es esto de alimentación consciente? Recuérdanos. Esto de alimentación consciente es una forma de vida donde tú empiezas a practicar la habilidad de poner tu atención completa con todos tus sentidos en el momento de estar presente a la hora de comer. No nada más es ver las porciones o ver la comida que se tiene, sino todas las señales internas que puedas tener tú referente a la comida. Y pues esto va muy relacionado con los problemas que pueda haber de salud, ¿no? Como comentaste, no nada más el cáncer tiene un enfoque o un factor que puede ser genético o hereditario. Son muchos los factores que influyen y entre ellos pues la alimentación y pues las emociones. Entonces la alimentación consciente trata de estos dos factores, ver qué relación tienen nuestras emociones y la forma y la relación que tenemos con nuestra forma de comer. Bueno, de hecho ya en otros programas lo hemos platicado contigo, cómo hemos perdido ese sentido de disfrutar la comida, ¿verdad? Y de darle su espacio a la hora de comer. Sí. Y ahorita que comentabas que debemos enfocarnos con nuestros 5 sentidos para este proceso, pues eso implica que nuevamente retomemos esas costumbres de tener muy claro el momento en el que vamos a comer y hacerle caso a los mensajes de nuestro cuerpo, porque luego ni cuenta te das si es hambre o si no tienes hambre o si es sed. ¿Y cuál sería el primer paso? Exacto. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de eso, precisamente. O sea, todos estos estilos de vida que nos lleva a estos momentos históricos y de sociedad que vivimos, nos están llevando a que hay una disminución en la actividad física, una accesibilidad mucho más grande de alimentos altamente procesados, menos tiempo para, por ejemplo, nosotros prepararnos alimentos o dar siquiera esa pausa para darme cuenta si estoy comiendo o no cuando tengo hambre. Entonces, lo que debemos de hacer es empezar a poner atención, empezar a estar presentes y uno de los elementos que nos ayuda mucho a regularnos es la respiración, por ejemplo, y la Ah, meditación. Entonces, lo que sucede es que hay veces que nosotros comemos de cierta forma para, de una, para empezar a evitar ciertas emociones. ujú. Entonces ahí es donde se puede relacionar, ¿no? O sea, comemos cuando estamos tristes, pero en vez de afrontar esa emoción que me puede estar provocando la tristeza o esa preocupación, Mejor como. mejor como, ¿no? Entonces, hacer esa pausa y empezar a identificar qué es lo que se está sintiendo. Pero puede sonar muy fácil, pero no es tan sencillo como suena, ¿no? Sí, porque aparte pues uno mismo se boicotea, ¿no? Es más fácil comer algo
dulce, rico, para sentirte mejor un ratito. Claro. A veces no sabemos qué tan complicado pueda ser el que como adulto cambies esos hábitos. Ujú. ¿Cómo podríamos empezar con los niños para trabajar este tema de la alimentación consciente? Tú nos has acompañado en varios talleres y es, creo que muy esperanzador, ¿no? Ujú. Ver con los niños esto. Sí, es un tema interesante en cuanto a la forma de cómo empezamos nosotros a enseñarle a los niños a relacionarse con la comida. Es importante todos los factores nutricionales de grupos alimentarios, de porciones, la lectura de etiquetas de calorías, todo eso es muy importante. Sin embargo, desde pequeños perdemos esa desconexión que podemos tener con nuestras señales internas. Niños chiquitos, bebitos, cuando tienen hambre comen y lloran y piden, ¿no? Pero nosotros empezamos como a enseñarles a regular las emociones por medio de la comida, donde ellos a veces que si están tristes, pues empiezan y quieren llorar, pues les das un dulcecito para que se tranquilicen, o que si está distraído o aburrido ya le estás dando algo de comer como para que pueda, para que no se sienta mal, ¿no? Entonces empezar a confiar en los niños, hacerles caso un poquito en que cuando tienen hambre van a comer y que cuando no tengan se les va a pasar, pero les va a dar hambre y van a llegar a comer. Eso por parte de lo que podemos hacer como adultos en confianza a los niños y respetar un poco eso. Pero también la accesibilidad está en responsabilidad de los adultos. ¿Qué hay en la cocina? ¿Qué hay en la casa que puedan ellos comer, no? Si no existen alimentos donde ellos los puedan nutrir, donde los puedan saciar, pues muchas veces se van a ir con algo más sencillo y más fácil, porque el cuerpo sabe que la galleta, sabe que el sopa tal, va a hacer que me sienta bien y que me sacie. No va a saber realmente de nutrición. Es ahí donde como adultos tenemos que empezar a poner atención en eso y el ejemplo, y los niños van a empezar a comprender un poquito a que no nada más tengo que comer bien por tal o cual cosa, o no tengo que restringirme estos alimentos por X o por Y, porque son buenos o son malos, sino que van a empezar a autorregularse ellos, ¿no? Es una habilidad, se tiene que empezar a desarrollar, la vamos perdiendo, pero se puede desarrollar y como adultos la podemos pasar a los niños. O sea, y como adultos podemos recuperar esa capacidad. Totalmente, claro. De hecho, es mucho más sencillo que en los adultos empezar a tomar conciencia a los niños, ¿no? Los niños, dependiendo ya como de la edad y de la formación, hay algo intrínseco. Todos nacemos con ella, pero la vamos perdiendo conforme a la vida cotidiana, al ritmo de vida, al trabajo, lo que comentábamos al principio, ¿no? Pero como adultos ya tenemos esa capacidad de poder hacer pausas y de reflexión, que es parte de lo que trabajamos en alimentación consciente. ¿Cuánto tiempo tienes con esto, con este tipo de entrenamiento? De entrenamiento, yo voy para 3 años. Mi formación es de psicóloga, soy psicóloga, pero estuve mucho tiempo en el área social. Posteriormente entré como instructora de un método que se llama Barré, y ahí estuve en contacto con muchas mujeres. Este método es una combinación de yoga, pilates y ballet. Entonces yo fui instructora, me convertí en instructora, y a la par yo estaba buscando ya especializarme en algo referente a mi profesión, ¿no? A psicología. Y empecé a toparme con muchas mujeres y su inconformidad con su cuerpo, con su forma de alimentarse, a pesar de que hicieran ejercicio y a pesar de que cuidaran su comida, ¿no? Entonces ahí fue como un clic y como que me di cuenta, es que no nada más es la comida, no nada más es el ejercicio, ¿qué onda con las emociones? ¿Qué está pasando referente a eso, no? Entonces empecé a investigar y llegué a lo que es mindful eating y mindfulness, que es lo de alimentación consciente de la comida. Hace unos días, pues tuvimos nuestro evento de Carnaval Fitness 2020 y justamente en el programa anterior nos comentaban los instructores que afortunadamente ellos han visto un pequeño cambio en la gente. Ya no van tanto a hacer ejercicio por querer tener el cuerpo ideal o el estereotipo, sino porque ya necesitan sentirse bien, necesitan manejar el estrés y necesitan sobre todo enfocarse en su salud. Y pues eso a nosotros nos da mucho gusto porque yo creo que es parte del objetivo de hacer ejercicio, ¿no? Y secundario pues es que te veas bien y que tengas el cuerpo que tú consideres. Pero
¿Sí ha habido en tu consulta ese cambio? ¿Lo has visto? ¿Hay gente que está más enfocada ya en el tema de salud? Claro, y lo que puede llegar a pasar con el ejercicio, porque también tuve experiencia en eso, es de que tenemos que tener cuidado en que las actividades físicas no se puedan volver actividades compensatorias en cuanto a la alimentación, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a hacer también conciencia el motivo del por qué tú te ejercitas, para qué beneficios tiene y desde qué enfoque lo estás haciendo, empieza a haber muchos cambios. Y de hecho, una de las partes importantes de la alimentación consciente es precisamente esa desconexión que podemos tener con el cuerpo. Cuando empezamos a hacer conciencia de eso, cuando empezamos a notarlo, cuando empezamos a sentir, cuando empezamos a ver que empieza a haber cambios con nuestro cuerpo, empiezas a darte cuenta que, o sea, no nada más es que pienso en la comida y me la como, o sea, hay repercusiones y a alguien le está afectando, ¿no? Y entonces, no desde el miedo de que todo lo que queme aquí lo voy a ganar comiendo esto, sino ¿para qué lo quiero hacer? ¿Qué necesito comer para seguir sintiéndome bien? Porque a lo mejor me desvelo, a lo mejor como muy irritante o etc., cosas que no cuidan el cuerpo. Entonces, al momento de estar haciendo el ejercicio, empieza a haber mejoras emocionales y mejoras nutricionales por este enfoque que puede haber, ¿no? Entonces, o sea, esta toma de conciencia es integral. Exacto. No necesariamente exclusivamente en la comida, ¿no? No. Y es cierto eso de que hay personas que por no trabajar la parte psicoemocional, aunque hagan ejercicio y dieta, siguen subiendo de peso. Sí, existen muchos factores que pueden influir en eso. Puede haber, como comentábamos al principio, ¿no? Los factores genéticos, los factores ambientales, los factores de sociales en el ambiente, la accesibilidad que pueda tener a los alimentos, etc., enfermedades, pero tiene mucho que ver con la conciencia que se pueda ver. Y también el seguir dietas o el seguir consejos o el seguir lo que vemos que a alguien más le funciona y no necesariamente hacer conciencia o tener la reflexión de buscar especialistas que nos puedan guiar y nos puedan decir realmente tú ocupas esto, ¿no? Y en este caso, desde esta perspectiva, es trabajar, tú decías, con meditación. A ver, platícanos, ¿cómo se relaciona esto de la meditación y la respiración? Sí, a veces es salud. Uh-huh. A veces puede sonar un poco extraño, pero alimentación consciente o mindful eating viene desde el enfoque de mindfulness. Mindfulness es un estilo de vida. Es una palabra que no tiene traducción literal al español, pero lo podemos traducir como atención plena, conciencia plena. Y como comentaba al principio, es una habilidad. La habilidad que nosotros vamos perdiendo de estar presentes en el momento, en la actividad que estamos haciendo, que si estamos comiendo, comamos, que si estamos manejando, manejemos, que si estamos trabajando, trabajemos y no estar pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, existe mucho esto de que estoy pensando una cosa, estoy haciendo otra y estoy sintiendo otra. Entonces, la parte fundamental de lo que tiene mindfulness y en su parte mindful eating es la meditación, que nos ayuda por medio de la respiración a poner conciencia en nuestro cuerpo, a poner la atención en nuestro cuerpo y empezar un poquito a ayudarle a la mente a que se calme. No vamos a dejar de pensar, no vamos a dejar de estar pensando en el futuro, pero nos va a ayudar un poco, y todo esto viene de la formación budista. Pues vamos a una pausa. Estamos platicando con la psicóloga Carolina Pérez Ayala sobre nutrición consciente y su relación con la salud en este mes de marzo, que es el mes mundial de la prevención y detección oportuna del cáncer de colon. Oncotips, cáncer de colon. Para reducir tus riesgos de tener cáncer de colon, no dudes en tomar suplementos de ácido fólico si lo crees necesario. Puedes consultar con tu médico para que te los prescriba o puedes encontrarlo en las farmacias o tiendas naturales. No obstante, también puedes obtener ácido fólico mediante una adecuada alimentación. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips, cáncer de colon.
Estos son los alimentos que pueden ayudarte a consumir ácido fólico de manera natural y reducir tus riesgos de tener cáncer de colon. El jugo de naranja natural y recién hecho, la col rizada, las espinacas, el brócoli, las acelgas, las lentejas, los espárragos, los repollos, las coles de Bruselas, los guisantes o chícharos, los cacahuates, el aguacate, el melón y el plátano. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de colon. Toma nota de los alimentos que pueden ayudarte a reforzar tus niveles de vitamina D y reducir tus riesgos de cáncer de colon. El salmón y las sardinas, el hígado de pollo, la leche enriquecida con vitamina D que podemos encontrar en nuestros supermercados habituales. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de colon. ¿Sabías que para reducir los riesgos de cáncer de colon puedes tomar el sol siempre que puedas? Pero con cuidado de no hacerlo en las horas centrales del día, entre las 12 y las 3 de la tarde, cuando es más intenso. Usa bloqueador solar y no te expongas más de 20 minutos. El sol es otra fuente importante de vitamina D para nuestro organismo. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de colon. ¿Sabías que una sencilla prueba de laboratorio puede ayudarnos a identificar a tiempo el cáncer de colon? Un test de sangre en heces que busca la presencia de sangre oculta en las deposiciones es la prueba más sencilla y económica desarrollada hasta la fecha para detectar el cáncer de colon. A diferencia de la colonoscopía, no requiere una preparación previa del paciente, no molesta, es segura y además... Y recuerden, amigos, que si quieren hacerle alguna pregunta a nuestra invitada o quieren ponerse en contacto con nosotros, con ProOncavi, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Facebook sobre todo, o bien llamando a nuestro número telefónico 664-687-4820. Y bueno, estamos hablando de alimentación consciente. Antes del corte estábamos viendo la parte de la meditación, la respiración y el tema de la comida, y pues a ver cómo está eso, esa combinación. Sí, mira, te comentaba que alimentación consciente viene del enfoque de mindfulness, que tiene que ver con prestar atención al momento, a donde estamos y lo que estamos haciendo, ¿no? Ahorita hay mucha en base a esta corriente que nació para trabajar con enfermos crónico-degenerativos, donde había mucha tristeza, había mucha ansiedad, había mucha preocupación, a pesar de estar en una clínica donde tenían los mejores servicios, los mejores doctores, nutriólogos, etc., ¿no? Los mejores psiquiatras, no había una mejora. Entonces, uno de los creadores de este formato, de esta metodología que tiene formación budista y práctica en yoga y en meditación, empezó a darse cuenta que mucho de lo que les hacía falta a los pacientes era hacerse o sentirse responsables de su salud. No nada más estar, aunque estuvieran pagando, ¿no?, en la mejor clínica y recibiendo, sino que ellos también se sintieran corresponsables de ella. Entonces empezó a crear un programa que trabajaba en 8 semanas con todo este tipo de actividades, entre ellas la meditación y la yoga, por ejemplo. Entonces, en alimentación consciente retomamos esto y empezamos a trabajar con la meditación para empezar a centrar la atención en el momento. De hecho, las meditaciones de alimentación consciente es muy diferente a todas las que pueda haber. Simplemente nos centramos en el momento, en empezar a sentir, en empezar a hacer contacto con nosotros. ¿Y qué nos puede llevar? Es como la ancla que todos tenemos, más accesible, gratuita, y que hacemos todo el día, aunque no nos demos cuenta, pues por medio de la respiración, ¿no? Esa es una de las principales.
Pero hemos como perdido la capacidad de respirar adecuadamente, ¿no? Totalmente, no nos enseñan a respirar. Incluso a veces hasta por la boca, jalamos aire, y bueno. Sí, y es un indicador de también al estado emocional bien interesante. O sea, podemos darnos cuenta si estamos respirando cortitos, si nada más llegamos aquí. Hay veces que en estados de ansiedad se empieza a entrecortar la respiración, por ejemplo. Cuando estamos un poco más tranquilos, más calmados, la respiración es como un poco más profunda y más prolongada. Entonces empezamos a trabajar un poquito sobre este tema para que empecemos a darnos cuenta que al momento de sentir, el momento de respirar, conscientemente desde el diafragma como lo hacemos, empezamos a darnos cuenta que hay un cambio inmediato. O sea, yo les digo, desde que empiezas a respirar correctamente, tu cerebro se oxigena y te empiezas a dar cuenta de, ay, aquí estoy, ¿no? Y no en balde nuestras mamás o la gente nos decía cuando nos sentíamos mal o estábamos así, como alterados, respira, ¿no? Es uno de los consejos que te dicen. Tenía una paciente, me dio mucha risa en el momento que me dijo, me tuve que esperar tantos años y tengo que pagar hasta consulta para que me digas lo mismo que decía mi mamá, que respirara. Pero apenas entendí. ¿Por qué? Pues por como te comentaba, no nos enseñan, ¿no? Y porque muchas veces nuestra manera de comer está asociado justamente a la ansiedad, ¿verdad? Y en esos momentos, pues una respiradita como que hasta el hambre se te quita. Claro. Bueno, la pseudo hambre. El hambre que se puede confundir, ¿no? Que se puede confundir realmente con el hambre. Por eso la respiración y por eso la meditación, porque empiezas a darte cuenta y a poner atención en tus señales internas. O sea, tú puedes estudiar y te pueden decir y que el plato deben comer, pero si tú no sabes cuándo tienes hambre, cuando no tienes hambre, si no te das cuenta que ya pasaron tantas horas y tú no has desayunado, por ejemplo, o no has comido, no has tomado agua, si tienes esa desconexión con tu cuerpo, es bien difícil que todo lo que te digan te pueda caer el 20, ¿no? ¿Y por qué pasa? Porque estamos ocupados, porque estamos estresados, porque tenemos que hacer, porque tenemos que la familia, que los niños, que el trabajo, que o una enfermedad, por ejemplo. Y además porque no nos enseñan a estar pendientes de los mensajes de nuestro cuerpo. Exacto. Porque desde casa pues no hay como un entrenamiento para que te digan, mira, cuando sientas esto o sientas lo otro, tienes que hacer acá o hacer acá. Y vivimos al día y como que nos desconectamos de nuestras sensaciones, a veces hasta por miedo, ¿no? Claro, claro. Ahí está el meollo de todo el asunto. Yo les digo a los pacientes, te voy a decir el secreto. No es con la comida el problema, no, pero es mucho más fácil verlo, medirlo, es lo que nosotros tenemos al alcance, es lo que podemos ver si estamos comiendo, si no estamos comiendo, las porciones, etc. Pero precisamente todo lo que puede enmascarar es esta emoción, tal vez de miedo, tal vez de tristeza, tal vez de coraje muchas veces, ¿no? Entonces, si te fijas, tiene mucha relación con lo que puede ser alguna enfermedad como el cáncer. Claro. Y en este caso, por ejemplo, aquellas personas que gratifican a los niños porque hacen algo bien con comida, ¿no también es una tendencia? Porque ya cuando sean adultos, cada vez que logren algo, pues se van a empacar un pastel o algo que sepa rico, ¿no? Sí, y es bien interesante porque muchos sabemos que la infancia es el momento en que podemos nosotros hacer ciertos cambios o ciertos ajustes para que se puedan evitar estas cosas como comentas, ¿no? Pero al final de cuentas somos los adultos los que tenemos la decisión y el poder de o de lo que va a haber o no, de las porciones o de calmar, etc. Entonces es un círculo que aquí sí no se rompe con los niños. Como adultos empezar a darnos cuenta de eso. Y es bien chistoso porque, como les comento a los pacientes, el trabajo es contigo, el trabajo es personal, pero tú lo vas a empezar a ver reflejado en otras personas, vas a empezar a comprender, que es parte de lo que me pasó también a mí, ¿no? Yo estando dentro de, por ejemplo, de ser instructora y yo con todas mis cuestiones emocionales, y siempre les digo, mi problema no fue tanto de la comida, pero sí de las emociones y yo verlo reflejado en otras situaciones, pero se parece mucho a la comida. Te puedes dar cuenta de eso. Aparte de esta formación es totalmente vivencial. Entonces todos los procesos que puedan estar pasando con esta
forma de aprender a comer se van viviendo. Entonces yo les digo, eso que estás sintiendo, en un momento yo lo sentí. Y eso te puede ir pasando si tú empiezas a trabajar de esta manera. Tú puedes ir entendiendo qué pasa con tu niño, que a lo mejor, pues sí es más fácil darle una paleta o darle algo a que realmente lo escuches o dejes lo que tengas que hacer, ¿no? Dejes el celular o Ponerle dejes la etc. atención. Ponerle la atención, que es muchas veces lo que pasa. Y es bien chistoso, porque el cuerpo a veces nos habla igual que un niño y no le hacemos caso y también nos damos a comer por eso. Exactamente, le damos la paleta, ¿no? Para que Sí, se calle. Fíjate nada más. Bueno, y en el tema obviamente ya ortodoxo, digamos, de la parte clínica, pues sí tiene mucho que ver la comida y nuestras elecciones. exacto. ¿Qué elegimos comer? ¿Y por qué es que ahora elegimos comida tan mala, teniendo tanta información? Por la accesibilidad. Por la cuestión de que es mucho más accesible y no es chiste y no es porque hasta memes he visto y todo eso, pero realmente es mucho más barato comer de cierta forma que otra. El preparar nuestros alimentos lleva tiempo, lleva un poquito de creatividad, un poquito de responsabilidad, a que si vamos y compramos algo donde ya no lo tienen preparado. Es mucho de la gratificación inmediata que podemos tener, ¿no? Y que por nosotros, nuestra cabeza puede saber, sí, me va a saber mucho más rico, es mucho más nutritivo un caldo de pollo que yo me haga a una sopa que yo pueda comprar nada más, pero es que no puedo, no tengo tiempo, quiero ya. Y es a veces es lo que nosotros accedemos, ¿no? Y en esto que tú sabes, ¿hay alguna relación entre cierto tipo de condimentos o eh, aditivos que le ponen a la comida para saciar el hambre emocional más que la física? Sí, totalmente. Y más que saciarla es como pararla y provocarla. Ujú. Es muy O sea, chistoso. lo detona. Claro, claro, Ujú. claro. Te lo para, pero te lo detona. Y es lo que pasa también, y esta ya es información nutrimental que te puede dar y que lo ven los nutriólogos, ¿no? Yo siempre hago hincapié, esto es emocional, vamos a trabajar toda la relación que puedas tener con la comida, con lo accesible que pueda ser, con que tú te empieces a dar cuenta que puedes elegir, que no puedes elegir, pero existe la información nutricional, nutrimental, que es bien importante. Y por ejemplo, si nosotros estamos consumiendo cierta cantidad de alimentos como con mucho azúcar o con muchos carbohidratos simples, el pico de la glucosa se nos puede ir arriba y va a bajar, así como va de arriba, baja rápido. Entonces nos da esta ansiedad de querer seguir comiendo, de querer seguir buscando. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las bebidas energéticas, no? Exacto. Te estás acá todo Ajá, muriendo y de ajá, repente te tomas una de esas bebidas, oh, ajá. sientes, pero por un ratito. Y Exacto. al rato, ¡pum!, bajas peor. Y te baja. Y entonces, qué estamos eligiendo comer? Y vuelve a lo mismo. Te puedes saciar mucho más, a lo mejor un sándwich con verduras, con pan integral, con jamón, con pollo, no sé. Pero hacerlo a veces nos cuesta trabajo. O buscar afuera, ¿no? ¿Sabes qué he escuchado? Sobre todo en las personas que viven solas. Dicen, no, pues ¿para qué me voy a cocinar para mí? ¿Yo para qué cocino si nada más estoy yo? Fíjate. Y es Sí, grave, o sea, ¿cómo yo no me merezco ni siquiera que me haga una sopita, ¿no? sí, Porque es. tengo que estarle haciendo de comer a los demás y yo. O comer solo. Hay mucha gente que prefiere no comer porque no les gusta comer solo, por Fíjate. ejemplo. Ay, qué O- rico. a mí me encanta A mí comer me sola. encanta también comer sola. Pero eso que comentas es bien interesante. O sea, cómo nos vamos desconectando y cómo también el comer es una parte social que es bien importante. Ujú. Entonces, la influencia que puede tener la comunidad, la sociedad o la familia, y eso es parte también importante que se está perdiendo. Pocas veces ya las familias comen juntas, por ejemplo. ¿Por qué? Por los estilos de vida, etc., etc., ¿no? Que vienen. Entonces, sí influye, sí tiene mucho que ver, pero por eso empezamos a ser conscientes. Y no es que necesariamente tú cambies el enfoque y que cambies tu horario, que ya no trabajes, etc., sino que tú veas desde dónde quieres empezar a cuidarte. ¿Para qué? O sea, que si estoy sola y pues no tengo a quién cocinarle, pues mejor no como y me como nada más un paquete de papitas o palomitas, pero a la larga eso te hace bien. ¿Y te sientes feliz así? Exacto. ¿No? Fíjate que una amiga comentaba en una ocasión que a ella le gratificaba mucho hacer de comer.
hacer de comer para los demás. Me quedó muy grabado porque a mí también me gusta mucho cocinar. Y ella decía, es que cuando yo hacía las grandes comilongas para mi familia y cuando todo el mundo me decía, ay, qué rico, ¿no? Yo me sentía muy bien. Pero si alguien hacía algún gesto y decía, ay, no, como que no me gustó, yo me deprimía muchísimo. Entonces yo me esmeraba por hacer comidas muy sustanciosas, que todo el mundo comiera muy abundantes para que se fueran muy satisfechos, porque era la forma como yo me sentía bien conmigo. Si a alguien no le gustaba algo de lo que yo cocinaba, ya, o sea, se echaba a perder todo, aunque 20 les hubiera gustado, con uno que no, Todo el momento, ¿no? todo el momento, fíjate. Y eso pues también la llevó pues a subir mucho de peso porque pues lo que les preparaba, pues ella era la primera que va adentro. Sí. Entonces ella lo comentaba muy seguido de cómo a veces te vuelves como en un círculo vicioso codependiente de estas situaciones, ¿no? Que Sí, son totalmente. emocionales 100%. Sí, emocionales de que depende de la aprobación del otro, mi estado emocional. Y entre más copiosa, más cargada de grasa, de azúcar, Exacto. de sal la comida, es mucho más rica y es como que así tengo contentos a todos, pero a costa de que no. Y es lo que está pasando con la industria alimentaria y el por qué comemos de qué forma. Ujú. Justamente por eso te comentaba si tiene que ver algunas cosas que le ponen en la comida con nuestro estado psicoemocional, que no te das ni cuenta, pero de repente te comes algo y te sientes súper bien y no sabes por qué y al rato vas a ir a preferir ese alimento. Sí, Vamos tiene. a una pausa para continuar platicando con Carolina Pérez Ayala sobre este tema de alimentación consciente. Es barata. Broncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips cáncer de colon. El cáncer de colon puede no presentar síntomas al comienzo, sino después de pasado un tiempo, y algunos de ellos son los siguientes: diarrea, estreñimiento, sangre en las heces, cansancio, náuseas y pérdida de peso sin razón. ProUncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips cáncer de colon. Para reducir los riesgos de tener cáncer de colon, es importante que controles tu peso. Lleva una vida físicamente activa y limita el tiempo que pasas sentado. Lleva una dieta saludable rica en cereales, legumbres, verduras y frutas. Platicando en Prevención en Acción con la psicóloga Carolina Pérez Ayala sobre nutrición consciente y nos quedamos picadas con el tema de el azúcar, la sal y su relación también con las emociones. ¿Si hay algo ahí? Sí, claro que sí. Lo que sucede es que dejando a un lado y no menos importante todo el factor biológico y químico que tienen los alimentos y sus productos, emocionalmente sí tienen un impacto. Y por ejemplo hay una práctica en alimentación consciente donde empezamos a traer al momento presente alguna emoción que no sea placentera, de enojo, de tristeza, de preocupación, y empezamos a probar sin que el paciente sepa cierto alimento. Entonces, por ejemplo, probamos tantita azúcar y él tiene que empezar a poner atención en qué está pasando con su cuerpo y esa emoción al probar ese alimento, ¿no? O sea, con los ojos cerrados prueba y empieza y puede comentar, me siento como que ya no se siente la emoción, no sé qué le pasó a la emoción, o sea, pensándola cognitivamente, pero emocionalmente y en el cuerpo no se siente. Hubo una reacción. Exacto, una reacción. Hay una con la sal también que es muy parecida y la mayoría de los que comentan dicen, no sé cómo explicar, me sentí más enojado, pero como que la sal me distrajo, ¿no? ¿Y qué pasa a veces cuando comemos, por ejemplo, las palomitas en el cine? ¿No? O sea, está la emoción y como que te potencializa la sal, la emoción, pero te distrae de eso. El azúcar y el chocolate es otro, por ejemplo. Sí, el chocolate. El chocolate, todos los componentes químicos que tiene, pero esa combinación
Porque no sé si has oído que muchos dicen, no, pues una cosa es el chocolate oscuro, que es horrible, y el otra como el chocolate con leche, ¿no? Y que siempre es más recomendado el chocolate oscuro, Por totalmente. supuesto, y es al contrario, es muy bueno. Exacto, pero esa combinación de grasa y azúcar es la que hace que te sientas como Y en verdad que tranquilo. sí tiene una relación tan fuerte, ¿no? El alimento con la mente y con la emoción, porque simplemente imagínate que te chupas un limón y ya empiezas a salivar, ¿no? Exacto. Y empiezas a sentir la acidez, nada más con el hecho de estártelo imaginando. Ajá, las reacciones. Ujú. Entonces, fíjate, nosotros nos podemos sentir de esta manera, nosotros no sabemos, o ya hay muchos estudios y ya es algo cotidiano o del conocimiento común de que el chocolate nos pueda hacer sentir bien. Pero a lo mejor tú no estás pensando exactamente eso y tú te sientes de cierta forma y a ti se te antoja un chocolate y te lo comes y te calmas, sin estar pensando, el chocolate me va a hacer sentir mejor, ¿no? Puede pasar eso. Eso pasa con otros alimentos que comemos. O sea, mi cuerpo solo tiene memoria de que comiendo esto se sentía bien, se sentía rico. O lo buscas sin ni siquiera llegar a esa reflexión. Exacto. Lo buscas sin siquiera llegar a esa reflexión. Entonces lo que hacemos en alimentación consciente precisamente es eso, es pausar, es saber, ¿tienes hambre o es antojo? Y en este caso, por ejemplo, ahorita que estamos en el tema de cáncer de colon en este mes, se recomienda que se consuman más hortalizas, verduras crudas, que se prefiera ese tipo de alimentos que tienen mucha fibra en función de las frutas y de otro tipo de cosas, que se disminuya el consumo de carne. Pero tú dile a alguien, oye, cómete un plato de pepinos con jícamas y apios, ¿y qué te va a Y decir? se ofende. Dice, ay, eso sabe bien feo, ¿no? El brócoli, ¿no? Que le hacen gestos. Y lo peor no es eso, sino que eso lo inculcan en los niños y darles siquiera la oportunidad de que decidan si les gusta o no les gusta. Claro, ¿No? sí, totalmente, como estábamos comentando en el corte, ¿no? O sea, he tenido pacientes y he conocido personas que ya influyen en el proceso de preparación natural de los alimentos. O sea, las primeras papillas, los primeros alimentos, ya se les empieza a incluir sal, ya se les empieza a incluir azúcar, Miel. hasta el agua, miel, para que el niño le sepa rico, para que le sepa algo, ¿no? Para que le sepa algo. Exacto, es esa Qué desconexión que barbaridad. podemos tener. Es esa desconexión de desconfiar en nuestro cuerpo, de que no nos va a saber a nada. Y es un círculo, es porque estamos acostumbrados a comer de cierta manera, la industria sí nos ha presentado la mayoría de los alimentos. A México nos gusta hacer literal capirotada de todo lo que se pueda hacer con la comida, con Revoltijos. los revoltijos, y entonces se empieza a volver adictivo porque esa gratificación que puede tener el alimento aunado a todos los procesos químicos que genera en nosotros nos hace sentir bien, nos hace olvidar, nos hace distraernos, nos hace pensar en otra cosa. Y sí es No. cierto, la comida mexicana es muy condimentada, tiene muchos ingredientes a veces. Y bueno, la industria de la comida acá de nuestros vecinos, no, ni se diga, ¿no? Le ponen sabores artificiales. Ya ves que incluso habían dicho que hasta algunas comidas de China eran plástico y que las hacían como lechugas o no sé qué tanta cosa. Ajá. Y lo que se recomienda clínicamente, pues es que si vas a preferir un tipo de alimentación, pues que sea el tipo mediterráneo. ¿Y qué tiene esa forma de comer o esa dieta mediterránea? Pues tiene muchas hortalizas, tiene pescados, tiene poca carne, tiene aceite de olivo, aceitunas. Eso es lo que prefieren en su alimentación, pero sobre todo la forma de combinarlos. Exacto. No, y también algo bien importante que tiene esta dieta que todo el mundo nos la recomienda y dice que puede ser la mejor, es que hay muy pocos alimentos procesados. Uh-huh. Y aquí estamos acostumbrados a comer al contrario. Entonces que nos digan que nos comamos una sopa de verduras, no la podemos concebir sin la carne para que sea caldo, sin el maíz para que sea pozole, porque no nos va a saber. Ese casi siempre es el dicho, es que no me sabe, es que no me sabe rico. O sin pero picante, ¿no? o sin picante o sin sal, por ejemplo. No estamos acostumbrados a los alimentos, al sabor de los alimentos en sí. O sea, no nos damos la oportunidad de conocer realmente a qué saben las cosas. Claro, claro. Al saber
y al saber cómo me estoy sintiendo con eso. Ujú. ¿Qué está sucediendo con eso? O sea, ¿realmente ocupo tanta sal? ¿Realmente ocupo tanta grasa? ¿Realmente para mí es bueno comerme? Ahorita me estaban diciendo que salió una crepa de capirotada Ay, qué y horror. con un frappé y no sé qué tanto. ¿Realmente eso es bueno para O mí? las hamburguesas que hacían en panes de esos que les dicen conchas, Ajá. ¿no? O sea, dices, Imagínate, ¿cómo crees? ahí es donde debemos de empezar a usar nuestro criterio y no dejarnos confundir en que, por ejemplo, para alimentación consciente no hay alimento prohibido y nos vamos a dejar ir y vamos a comer lo que sea. Tenemos que empezar a buscar un balance y un equilibrio. Entonces sí es lo que me gusta, sí es empezar a poner atención a las emociones, pero también qué es lo que me hace bien, qué decidiría yo comer. O sea, es una alimentación de tipo integral, no nada más enfocada en los alimentos, como la parte esta nutricional clásica, ¿no? De que combina A, B y C y el Ajá, plato del buen comer, no, sino también cómo me siento comiendo esto y por qué decido exacto. comer esto en lugar del otro. Claro, y muchas veces eso pasa. Y conmigo llegan cuando ya fueron con muchos nutriólogos, con doctores, etc., donde su pregunta es, ¿por qué si yo sé que me hace bien, no lo hago? De hecho, eso es muy importante. Fíjate, en una ocasión una mujer que tenía cáncer de mama y que llegó en una etapa avanzada, comentó que ella no entendía por qué con la información, tenía un nivel de maestría para empezar, estaba en el área de salud, por qué con la información que tenía, eh, con el nivel socioeconómico, porque tenía un muy buen nivel, no le habían detectado el cáncer de mama a tiempo y había llegado tarde a consulta. Dice, no entiendo por qué sabiendo, este, teniendo la información, no hice algo antes o por qué no decidí hacer algo. Y bueno, en el proceso, cuando empezaron las quimioterapias, lo que más le importaba a ella era que fuera a subir de peso y verse gorda. O sea, no era su salud, no era que fuera a vivir o no, no era perder el cabello, era que fuera a subir de peso durante el tratamiento. Increíble, sí. Sí, Pero así hay muchos casos. así hay muchos casos y que también por este temor, es un círculo totalmente, un círculo vicioso de el que nos queremos cuidar, pero a la vez, ¿cuidarme para qué? Cuidarme para no subir de peso, cuidarme para hacer talla O para tal, aparentar qué cosa, ¿no? para aparentar que, y volvemos a lo mismo. Es mucho más sencillo enfocarse en eso, en realmente lo que estaba pasando. Y probablemente en el cáncer es parecido, en enfrentar que siento que algo no está bien, siento que algo está sucediendo, me está dando miedo, me está dando ansiedad. Mejor me pongo a controlar qué estoy comiendo, Claro. ¿no? Y pasa muchas veces eso. Y te fijas, no importa el nivel académico que podamos tener o el nivel socioeconómico, es el nivel de querer afrontar las emociones y de conciencia que podamos tener. Y esto aplica perfecto en el tema de prevención y detección oportuna, porque el cuerpo te manda mensajes. En el tema nuevamente de cáncer de mama, te sale una bolita. Bueno, pues si ya te salió una bolita, pues no es, esa bolita no estaba ahí, tienes que ir a que te revisen. En el tema de cáncer de colon, bueno, pues ahí no hay síntomas, ¿no? Ya cuando te dan es porque de plano está muy avanzado. Pero es tu manera de comer, es cuántas horas duras sentada o sentado, qué actividad física llevas a cabo, cuánta cantidad de agua tomas o ingieres, ¿no? O sea, son muchas cosas en las que tienes que estar consciente, bueno, no me quiero enfermar de esto, pues vamos analizando como mi checklist, ¿no? Hago esto, hago lo otro, hago aquello, dejo de hacer esto, bueno, aquí es donde le tengo que modificar, pero ni siquiera nos damos esa oportunidad. Exacto, es que muchas veces ese no quiere decir que no sepamos, sino no nos damos esa oportunidad por muchas cosas, por miedo, por flojera, por desidia, por desconocimiento de Puede las ser por falta de causas. amor a ti mismo. Totalmente. Ahí, ese es el otro secreto. O sea, ¿qué tanto te El quieres? meollo ¿No? es que no, que Que no muchas me veces, quiero. pero déjate de O te eso. agredes así. Puede ser. Antes del no quererte, es que no te conoces. Y siempre les digo a los pacientes, aquí no es el te tienes que querer, te tienes que cuidar,
porque si lo piensas así, es una persona que se quiere no se haría eso. Una persona que se quiere se cuidaría. Pero ese es un choque de que me estás diciendo que no me quiero porque no me cuido. Hacer todo ese insight es muy doloroso y es muy difícil. Entonces, Mejor antes de sales llegar a huyendo, eso, ¿no? exacto, pero antes de llegar a eso es ¿a quién no quieres? Por ¿Quién ejemplo, eres, ¿quién no? eres? Exacto, me decía una paciente. Es que yo sé todo lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Pero me di cuenta que no quiero hacerlo. Porque me caigo súper mal. Fíjate. Me caigo muy mal, ¿no? Ujú. Y eso es así como que ahí está la raíz. En la autoagresión y en la aceptación del cuerpo, ¿verdad? Del cuerpo, de la imagen, de la edad, de todo, ¿no? Entonces, aquí va mucho más allá de lo que volvemos, de la comida y de las emociones, sino qué está sucediendo. Y más que sepas, sino que te des la oportunidad de hacer estos espacios, de hacer estas pausas, de hacer esta conciencia y de enfrentar el dolor. Y ahí es donde la Ahí mayoría le le sacamos todos, porque igual también ya cuando llega una persona con la enfermedad, a lo que más miedo le tienes a que le duela el tratamiento. Claro. Entonces, y en ese tema, en todas las áreas de la vida, ¿no? Exacto. Evitas el dolor. Evitas el dolor. Y una forma de evitarlo, pues son estas acciones compensatorias, como la comida, por ejemplo. Ujú, claro, algo que me haga sentir momentáneamente bien para olvidarme de todo lo que estoy haciendo mal, ¿no? Así es. Y pues en este tema, yo creo que el principio para cualquier enfermedad es tan sencillo como darse cuenta de quién eres y qué quieres hacer contigo y con tu vida, ¿no? Tan sencillo pero tan complejo, ¿no? Sí, o sea, suena muy fácil, pero te lleva muchos años y a lo mejor te vas y no lo logras. Sí, es como... Pero es un buen momento para que lo quieras integrar si te interesa, ¿no? Exacto. Pues bueno, estamos por concluir. ¿Algún mensaje final, Caro, en relación a este tema? No, pues que muchas gracias antes que nada por la invitación y perdón, es bien importante empezar a hacer conciencia de esto. Empiécense a cuestionar un poquito más sobre qué realmente estoy sintiendo en el momento que estoy comiendo, los pensamientos que vienen al momento de estar pensando en la comida o estar pensando en la salud, que si ya tengo cierto diagnóstico, que es importante que yo empiece a modificar, que esté en mis manos y que no. Y pues mucho de eso está en la dieta, ¿no? En la dieta de las emociones y en estas acciones que comentas tú de prevención y de atención. De la respiración, que me encanta. Y eso. la respiración también. Sí, o la sea, es el meditación. principio de la vida, ¿no? Sí, es bien Respirar. importante darse 1 minuto de respiración al día mínimo. Y les digo, es como un carro. Tú tienes tu carro, no lo dejas prendido toda la noche, lo tienes que apagar. La respiración es como un pequeño espacio que nos podemos dar, ¿no? O sea, la computadora la tienes que apagar, hasta los aparatos electrónicos los apagamos. Empezamos a necesitar nosotros darnos esa pausa. Como una reseteada también. Exacto, a través de la respiración. Exacto, y no como comer y ya no siento. Exacto. ¿No? Entonces la respiración es un elemento. Bueno, pues tienes que regresar para seguirnos platicando Aquí de estos estaré. temas. Incluso si puedes invitar a alguna de tus pacientes que nos hable de su experiencia, qué ha sentido, cómo ha habido cambios en su vida, sería muy Claro, bueno. sí, Para perfecto. la próxima ocasión. Muy bien. Pues muchas Ale. gracias. Si alguien quiere contactarte, algún número telefónico. Pueden visitar mi página de Facebook, que es Carolina Pérez Mindful Eating, o en Instagram, y ahí tengo toda la información. Hay muchísima más información sobre este tema. Tengo consultas personales en línea y presenciales en 2 áreas aquí en Tijuana, por Flamingos y en Otay. Así Muy es que ahí está toda mi información, y pues también aquí en Broncas. Sí, pueden ponerse en contacto con nosotros y nosotros con mucho gusto les pasamos la información de la psicóloga Carolina Pérez Ayala, que es especialista en este tema de nutrición consciente. Muchas gracias y hasta la próxima semana.